Tengan todas buenos días, que Dios les bendiga. Para mí ha sido un privilegio que me invitaran para compartir con ustedes la palabra acerca del discipulado. Y yo espero que este aparatito no les moleste, la que están, se ve bien, ¿verdad? Que sean bienvenidas las que nos visitan, que sean bienvenidas las que son parte de nuestra iglesia y que Dios permita que hoy Él nos use como un instrumento para poder hablar de mujeres que dejan huellas, mujeres que discipulan, mujeres que hacen la voluntad de Dios, que es a lo que todos y todas estamos llamados. Yo la verdad que aquí se nota la diferencia, claro que se nota porque hay flores aquí, hay flores allí, y está todo muy hermoso. Si hubiera sido de hombres, probablemente hubiera una mesita con una taza de café y un vaso de agua y no estuviera todo tan hermoso como está. Por eso es que hay mujeres en el mundo, porque ellas hacen la diferencia. Y de eso queremos hablar, de mujeres que hacen la diferencia. Por otro lado, a mí me encantaría ver así de lleno el salón cuando se hacen conferencias de hombres. Hay que orar por eso. Eso se lo gozaron cuando lo dije, ¿verdad que sí? Hay que orar por eso. Bien, ese no es el tema. Vamos a pedir al Señor ahora que nos bendiga y sea con nosotros. Padre eterno, tú conoces muy bien nuestra insuficiencia. Te pedimos, oh Dios, que tú nos tomes y que el poder de tu Espíritu haga lo que nosotros no podemos hacer, que es poder comunicar la importancia, la relevancia que tiene para la vida de la iglesia el discipulado y en una forma muy especial el trabajo de las hermanas dentro de ellas, no solamente discipulando, sino como dice el título del programa, mujeres que dejan huellas. Huellas que pueden perdurar y ser más allá de cuando ellas partan a ti, y huellas sin distinción de la posición, lugar o tiempo en el camino en que tú nos has puesto. Ahora bendice tu palabra y bendícenos a nosotros. Te lo suplicamos por Cristo nuestro Señor. Amén. El domingo pasado, las que estuvieron aquí pudieron ver un bautizo. Y la verdad que mientras se daban los testimonios, yo estaba sentado allí, pensaba, pero esta es la parte práctica de lo que yo voy a hacer el próximo sábado, porque allí se está hablando de gente que fueron transformadas, que estaban en las aguas del bautismo y por lo tanto daban testimonio de cómo otras mujeres, sus abuelas, madres, hermanas, amigas, amigos, pero sobre todo en el caso de las mujeres, habían jugado un papel sumamente importante en la vida de muchos y muchas aquellas que estuvieron pasando por el agua del bautismo. En esta misma iglesia, nosotros podemos recordar y podemos ver en la actualidad muchas mujeres que en silencio, anónimas, en segundo plano, hacen trabajos que son extraordinarios para el Señor, porque con su ejemplo, con su trabajo y con su estilo de vida han sido instrumentos de transformación para muchas. Mujeres que ya partieron y están con el Señor, mujeres que están ahí sentadas hoy y mujeres que nos rodean que de muchas formas han influenciado a hombres que han hecho grandes cosas producto del trabajo de esas mujeres como madres, abuelas, hermanas, tías, amigas o lo que fuera. Hay una frase que posiblemente ustedes conocen, tienen que haberla oído mencionar otras veces, y es
que dice que la mano que mece la cuna es la mano que mece el mundo. Grandes hombres son lo que son por causa de sus madres. Y como decía el pastor Manauri al principio, por ejemplo, tenemos un paquete en la Escritura y ya él me quitó algunos nombres, o sea que él se me fue adelante, pero amén, porque cuando se repita, porque Dios quiere que se escuchen las cosas dos veces. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bien, los pastores, específicamente en toda nuestra trayectoria como iglesia, y ahora en este periodo especial de este año, hemos estado muy intencionalmente trabajando para que la visión de nuestra iglesia se cumpla de una manera práctica. ¿Y cuál es la misión de nuestra iglesia? Lo que dice la palabra en Mateo 18. Formar una comunidad de formar una comunidad de discípulos que hacen discípulos mostrando la palabra en dependencia del Espíritu. ¿Ustedes serían capaces de repetirlo? ¿Cuál es la misión? En dependencia del Espíritu. ¿Y la visión cuál es? ¿Se la sabe? Ser una comunidad apasionada con la gloria de Dios y su evangelio, comprometida con vivir el presente a la luz de la eternidad. En tal sentido, vamos a compartir en esta primera charla un material que contiene las ideas, los estudios, las conversaciones que los pastores hemos estado teniendo, que hemos tratado de ir comunicando a la iglesia y que es nuestro interés sean permeados todos los ministerios. Es por esta razón que muy sabiamente nuestras hermanas han escogido este tema como un tema central para lo que vamos a hacer en esta mañana, que está basado en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Y es la gran comisión en la cual todos debemos estar trabajando y todos estamos incluidos. Dice el Señor: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay en esta declaración puntos importantes. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que para enseñar eso, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, el Señor está aquí con nosotros. El Señor está contigo cada día. El Señor es tu fortaleza, tu ayudador y el que te va a llevar de la mano para hacer esa labor que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer. J.T. English, un autor de discipulado profundo, y Mark Dever, en el libro Discipular, dicen que este mandato se cumple principalmente a través de la iglesia local. Este concepto es la razón por la cual muchos cristianos, desde el principio de la primera iglesia, hicieron un trabajo de discipulado tan importante a través de los tiempos, que por la gracia de Dios, por el plan de Dios y por el trabajo de estos hombres y mujeres, hoy, 2000
años después, estamos predicando el Evangelio en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si esos primeros cristianos no hubieran compartido su vida? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran compartido el Evangelio de Cristo? Claro, eso era un plan de Dios, pero ellos hicieron la voluntad de Dios y fue tan importante que todavía hoy la palabra del Señor sigue corriendo, y no solamente corriendo, se sigue multiplicando. Porque nosotros podemos ver con nuestros ojos que así como está aumentando el mal en el mundo, en muchos países en la misma proporción está aumentando la palabra de Dios y las personas que están conociendo a Cristo. ¿Por qué? Por ese trabajo de transmitir, de discipular y de hacer la obra que Dios nos mandó, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, incluyendo una isla perdida en el Caribe. Hasta ahí llegó lo que esa gente hicieron hace 2000 años en un lugar pequeño. Todo comenzó en un lugar pequeño, en un pueblo que yo normalmente comparo. Miren, Jerusalén, Belén y toda esa zona, en esa época eran pueblecitos pequeñísimos. Nazaret era un pueblecito pequeñísimo, no era un lugar de influencia. La influencia la tuvieron aquellos que se convirtieron dentro de ese pueblo pequeñito al punto que trastornaron el mundo entero. La iglesia no es solamente el lugar donde se enseña la palabra, es el espacio diseñado por Dios para formar discípulos que maduren espiritualmente y sean enviados al mundo para testificar de Cristo. Nuestra meta en IBCJ es integrar de una manera efectiva todos los recursos de enseñanza y discipulado para alcanzar de una manera primaria esta misión con excelencia, con corazón, con amor. Y para esto ustedes, hermanas, de este ministerio, como creyentes individuales y como parte de la iglesia, tienen una responsabilidad primaria. Y en ese sentido es de esta misión que nos ha sido encomendada que queremos hablar. En nuestro primer punto vamos a dar la base bíblica para esto. En el segundo, que es discipular, y en la segunda charla veremos esto de una forma práctica, no simplemente lo que lo marca y el mandato en sí mismo. El discipulado, como ya vimos, es un mandato que está contenido en la gran comisión de Mateo. Es un llamado que hace Cristo no solo a evangelizar, sino a enseñar a los convertidos a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Y esto implica traspasar una experiencia, traspasar una vida. Discipular no es simplemente sentarse a tener una lectura bíblica. Discipular es más que eso, que es parte de, pero no es. Es tomar tu vida y traspasarla a otro. Yo no sé si soy yo, pero yo siento muy brillante el sonido. Si quizás se pudiera templar un poquito. No sé si ustedes lo están oyendo bien, pero lo siento como muy brillante. Por favor, si es posible. Por otro lado, un texto que vamos a usar mucho hoy es Efesios 4, versos 11 al 16, que destaca que el propósito de los dones espirituales en la iglesia, tanto pastores, maestros y líderes y demás, tienen un objetivo, y es capacitar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio de manera que todos lleguemos a la madurez en Cristo.
La iglesia, hermanos, como se ha dicho aquí tantas veces, es un cuerpo. Y en varias cartas de Pablo, en Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 4, en esas cartas, Pablo hace un énfasis importantísimo al comparar la iglesia con un cuerpo. ¿Y por qué Pablo compara la iglesia con un cuerpo? Porque así debe de funcionar. Un cuerpo tiene muchas partes y muchos componentes que todos se ayudan mutuamente y todos trabajan para mantener la vida de ese cuerpo, no solamente una parte. En la iglesia de Cristo no hay partes que no tengan algo que hacer. Todas, mis hermanas, todas tienen algo que hacer, tal como señala este texto que está en Efesios capítulo 4, versos 11 al 16, que vamos a leer. Dice así: y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué propósito? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros hemos leído esta porción, pero el capítulo 4 completo tiene un contenido importante. En los versículos 1 al 3 encontramos una exhortación a la unidad. En los versículos 4 al 6, la esencia de esa unidad. Luego, en los versículos 7 al 12, cómo se manifiesta esa unidad en la diversidad de dones que Cristo ha dado a su pueblo. En los versículos 13 al 16, la relación tan estrecha que existe entre la unidad y el crecimiento de la iglesia. La iglesia solo puede crecer en un contexto de unidad cuando cada uno de sus miembros está preocupado no solamente por su propio crecimiento espiritual, sino por el crecimiento de todos aquellos que están a su alrededor y que Cristo quiere que con ellos tú compartas la palabra y ellos compartan la palabra contigo. Cuando Cristo nos salvó como individuos, pero no para ser individualistas. Ser individualistas es la marca de esta generación. Lo mío, yo no quiero que me perturben, yo no me quiero meter con nadie, yo quiero que nadie se meta conmigo, yo quiero vivir mi vida, yo quiero. Pero ¿qué dice Cristo? Yo quiero o yo anhelo que otro tenga lo que yo tengo y más. Ese es el amor que el Señor nos manda. Nos salva individualmente, pero no para ser individualistas, sino para vivir una vida colectiva que se vea desde fuera y desde dentro como un cuerpo, en la misma forma que el cuerpo humano
funciona. Dios quiere que sea cuidado y le sea traspasado una vida primero por la madre y el padre. Y digo la madre primero porque la dependencia del niño de la madre en sus primeros años es superior porque aún físicamente depende de ella. Y la madre, tal como hizo la madre de Moisés, no solamente debe amamantarlo para darle leche en su boca, sino para darle leche espiritual en su corazón. Por eso tu hijo está contigo y te necesita, porque tú tienes una labor que hacer que es más que alimentar su cuerpo, es alimentar su alma, aunque el responsable primario, porque es el pastor de la casa, es el hombre. Pero ¿quién pasa más tiempo con el hijo? El hombre tiene que salir a buscar el trabajo y el sustento. Tú que estás sentada ahí, tú tienes una labor. No importa si no te has casado, no importa si estás casada, no importa si eres soltera, si eres viuda, lo que seas, tú tienes una labor que hacer con aquellos que te rodean. Fuimos creados, hermanas, en dependencia los unos de nosotros, de los otros, y el lugar donde esto debe manifestarse de una forma especial es en la iglesia. Nosotros formamos un cuerpo y como tal debemos procurar el desarrollo de cada una de las partes que lo componen. Cristo ha repartido a su iglesia aquellas capacidades que sus miembros necesitan para contribuir al desarrollo de todo el cuerpo. Y en ese contexto, y en el contexto del texto que leímos, los pastores y maestros están llamados a equipar a los santos para la obra del ministerio a través de la predicación, la enseñanza y el pastoreo. Pero, ¿para qué están los pastores haciendo eso? Para equipar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Por lo tanto, ¿quiénes hacen la obra del ministerio? Dígame. Los santos, si usted no lo sabía, cuando usted se convirtió, ya usted se convirtió en ministro de Cristo. La palabra ministra no se puede usar, no, ministro de Cristo. El que cree aquí que no está en el ministerio, sí, usted está en el ministerio. Dice, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, usted es parte del ministerio. Usted no está sentado aquí para estar escuchando. Usted está escuchando para dar. Está muy de moda la iglesia tipo cine. Gracias a Dios que no es esta, por si acaso. ¿Qué es una iglesia tipo cine? ¿Qué hace usted cuando va al cine? Usted va con otra persona, si va acompañado, con 2, 3 o solo, como usted quiera, se sienta, no hablan porque molesta, termina la película y se van. No, la iglesia no es un cine. La iglesia es una familia, una congregación donde se viene a escuchar la palabra, pero se viene a compartir con los que están sentados aquí durante todas las semanas y durante todos los días. Yo no vengo a ver algo el domingo. No, el domingo yo vengo a recargar pila y a escuchar la palabra de Dios para con esa palabra pasarme la semana entera trabajando con mi alma y con el alma de alguien. En mi casa, en el trabajo, en 20,000 lugares. ¿Para qué? Para que pase lo que dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y es interesante eso de un varón perfecto. Fíjense que está hablando de la iglesia y habla de un individuo, un varón perfecto. Porque es que somos un cuerpo. No son varios cuerpos, es un solo cuerpo. ¿A la medida de quién? De nosotros, de los pastores. No, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo se logra eso?
lo que dice el texto en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La palabra reina, amor, que está aquí, seguir la verdad, en la Reina Valera, es en realidad una sola palabra. El original encuentra varias ideas que tienen que ver con aferrándonos a la verdad, manteniendo la verdad, viviendo o hablando la verdad, y podríamos traducir como un complemento total, siendo veraces. Y cuando alguien es veraz, cuando su vida refleja lo que habla. Alguien es veraz cuando está lleno de la palabra y la palabra se ve en todas las áreas de la vida. A veces somos platónicos porque hacemos una distinción entre la vida espiritual y la vida material. No, toda la vida del creyente es una vida espiritual. Cuando usted cocina, cocina para Dios. Cuando usted trabaja, trabaja para Dios. Cuando cuida a sus hijos, lo hace para Dios. Cuando sirve a su marido, lo hace para Dios. Cuando vive en la calle donde nadie lo ve, lo hace para Dios. Eso es la palabra en verdad. Ser veraces. Porque aquí es muy lindo hablar con bendiciones en la boca. Y levantamos esas manos así. Qué bueno, alabado sea el Señor. Levanta las manos en tu casa también. Háblale con cariño a la señora que trabaja contigo. Trata a tus hijos como debe de ser. Vive la vida que el que te vea dice, a ese le pasa algo que es diferente de mí. Por cómo se viste, por cómo habla, por cómo trabaja, por lo que sale de su boca, por lo que no hace y lo que hace. Eso, amadas hermanas, es ser veraces dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero a veces hay una dicotomía. Hablamos muy bonito, pero no vivimos tan bonito. Mira, si tú no vas a vivir bonito, mejor no hables, para que no confundas. Y qué bueno que hay tantas mujeres piadosas que tú puedes decir, mira fulana. Y hay otras que ni siquiera se ven aquí, cuya obra solo Dios la conoce y nos va a sorprender porque van a ser premiadas de una manera extraordinaria por ese tiempo de oración en silencio que vivieron en sus casas y por esas llamadas telefónicas que reviven muertos. A mí me pasa a veces que me toca llamar a un hermano o a alguien. Yo soy medio vergonzoso, ustedes crean que no, sí, yo soy muy vergonzoso. Mi mujer sabe que es así, ahí me da vergüenza llamar a una gente. Pero lo hago, tengo que hacerlo y me laboro, mi trabajo como pastor. Hoy yo llamo a la hermana para consolarla y resulta que el que sale consolado soy yo. Y pasa lo mismo cuando va uno a un hospital, que tuvo una gente sufriendo y tú dices, lo voy a llevar al pobre porque está, y cuando tú vas y dices, ay, mi madre, pero el que está mal soy yo. Gracias por todo lo que me dijiste y por todo lo que me enseñaste. Eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y todo esto en un clima de amor. Amor que debe movernos a cada miembro del cuerpo, a ese cuidado especial por nuestros hermanos. Amor que debe movernos a compasión. Amor que debe motivarnos a velar por los más débiles. No apagues el pábilo que humea, enciéndelo. Ora por él, ayúdalo, porque en algún momento tú también fuiste un pábilo que estaba humeando, ¿o no es así? O la vida cristiana siempre es una maravilla. No, tenemos momentos difíciles, aún los pastores necesitamos aliento muchas veces. Para eso están todos ustedes y todos nosotros, para alentarnos, para ayudarnos, para llevarnos, para soportarnos. Lean Romanos capítulo 12, que ahí está todo lo que yo no tengo que decir. Es el tipo de amor
que también nos lleva a cumplir la gran comisión de predicar a muchos el Evangelio, haciendo constantemente discípulos y que muchos conozcan a Cristo a través de lo que tú le has predicado, porque tú estás sentada ahí. ¿Sabes por qué? Porque alguien te predicó. Entonces, da de gracia lo que por gracia recibiste. Ahora, ¿cómo se avanza a esa meta de unidad, a esa meta de crecer como cuerpo, a esa meta de ser parte importante, integral de la iglesia? De la siguiente forma, eso está en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, óigame bien, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Usted es una coyuntura, entonces usted se ayuda mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así como en el cuerpo humano, todos los miembros están conectados unos con otros para formar un solo cuerpo, así también ocurre en la iglesia. La palabra que Reina Valera traduce como coyuntura significa literalmente punto de contacto. La coyuntura es ese punto de conexión donde dos piezas se tocan. Aquí hay algún médico. Deben haber médicos y doctoras aquí. Bueno, usted tiene coyuntura en diferentes partes del cuerpo. ¿Usted sabe por qué esos dedos se mueven? Porque el cerebro le manda una orden. Pero no se mueve porque el cerebro le manda una orden, ¿no? Sino que la orden llegó a través de todo lo que pasa por aquí en los sistemas nerviosos, musculares y todo lo demás. Por lo tanto, el dedo no funciona solo, ni el cerebro tampoco. Yo estoy hablando y ustedes oyendo. Hay una relación, hay una coyuntura, hay un toque. Todos tenemos que tocarnos con la voz, con la palabra, con el abrazo. Todos tenemos que unirnos para poder trabajar como un cuerpo, porque un cuerpo no puede trabajar desmembrado. Y esta coyuntura funciona como un canal a través de la cual Cristo, la cabeza, traspasa a los demás miembros del cuerpo. Por eso Pablo dice que todas las coyunturas se ayudan mutuamente, porque esa es otra. No es que yo ayudo a otro, no, es que yo ayudo a otro y otro me ayuda a mí. Porque es mutuamente. La idea es que cada coyuntura suministra a otro lo que recibe de la cabeza unas y otras. Por otro lado, eso debe hacerse en amor. El amor, como ha dicho alguien, es la atmósfera en que crece la iglesia. O como lo ha puesto otro, el amor es la energía que activa cada nervio. Cada uno mantiene contacto con los otros para edificar y beneficiar a los demás con las capacidades que Cristo le ha provisto. Óyeme bien, todos tenemos muchas capacidades. Todos somos como una gran orquesta. En una orquesta tiene que haber variedad de instrumentos para que suene hermosa. Ustedes son una variedad de instrumentos. Toque el que le pusieron a tocar. Si usted es bajo o corneta o trompeta, no toque el violín, porque usted es lo que le toca la trompeta. Cada una tiene su capacidad, cada una tiene su fortaleza o varias fortalezas. Aquí hay mujeres que son multitask, que hacen de todo y lo hacen todo bien. En estos días estamos trabajando con el tema de organizar esto aquí y Mildred me llama y yo llamo a Mildred, a los 3 minutos me contesta. Y yo llamo a Mildred y a los 5 minutos me manda la respuesta. Y yo llamo a fulano y yo le torté, digo yo, pero ven acá. Pues esto es lo que yo necesito. Mildred está contratada ya para ayudarme.
porque las mujeres tienen esa característica que muchas veces no tenemos los hombres. Eso es una bendición. Por eso fue que las hicieron ayuda idónea. ¿Usted cree que eso es poca cosa? Ayuda idónea. Y la belleza de la mujer es estar en ser mujer. No, hombre. Cuando usted se quiere comparar con un hombre, usted se está rebajando. Porque su dignidad está en ser mujer, en ser ayuda, en ser complemento, en dar al hombre lo que el hombre no tiene. Si los hombres parieran, no hubieran niños. Y ustedes lo hacen con valor. Y se levantan a las 3 de la mañana a dar leche y no se quejan. Hermanas, ustedes son una bendición extraordinaria para la iglesia, pero tienen que trabajar unidas como coyunturas que se ayudan mutuamente en amor. Cuando tú amas, tú haces lo que tú no quieres. Cuando tú amas a alguien, tú dices, yo no le quiero predicar a esa gente hoy, yo estoy cansada, yo me quiero ir, pero como la amo, le voy a predicar. Yo veo a fulana triste, pero como la amo, le voy a preguntar qué le pasa. Ese es el amor. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Amar a Dios primero y después a todos los demás. Por otro lado, ¿cómo se ayudan esas coyunturas mutuamente? Con la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto nos enseña que la escritura es el centro, que la escritura es lo que nos debe mover a provocar ese contacto, y en ese contacto lo que debe tratarse y pasarse es la palabra. Por lo tanto, habiendo visto por qué es tan importante que la iglesia se comporte como un cuerpo y que todos tengan que ver con todos y que todos trabajemos en el bien común, ahora vamos a ver qué es entonces el discipulado integral. Y empezamos a entrar en materia. El discipulado abarca la enseñanza de la doctrina, no la mía personal, no, la doctrina. Abarca el desarrollo del carácter cristiano y la capacitación para el servicio. Este enfoque requiere que la iglesia sea intencional en su ministerio de enseñanza, complementándolo con una participación de sus miembros en la labor de discipulado. Habiendo visto hasta aquí la importancia del mandato y del discipulado, es necesario que cada instrumento haga lo que se le ha mandado hacer. Traspasar la palabra en amor, traspasar una vida en amor, trabajar ejemplo en amor, todo en amor. Entonces, ¿qué es entonces un discípulo? ¿Alguien me define qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Uno que sigue a Jesús. ¿Qué es un discípulo en esta iglesia entonces? Uno que sigue a Jesús. Un discípulo es alguien que aprende de otro. En nuestro caso, que aprende de otro a Cristo. Pero estamos aquí para discipularnos los unos a los otros. Discipular entonces, y esto en grande y en negrita, es traspasar a otro conocimiento de Dios, una fe y experiencia de la vida cristiana. Jesús expresó esta realidad en Mateo 4:19 y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este versículo tan sencillo encapsula 3 aspectos claves.
Primero, seguir a Jesús. Eso es un discípulo. Sigue a Jesús. Implica un compromiso total de obedecer y vivir según las enseñanzas de Cristo. Define como un llamado a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, y es un compromiso diario que abarca toda nuestra vida. Sígueme. Y dejando las redes, le siguieron. Sígueme. Y dejando el mundo, le siguieron. Eso es lo que está diciendo ahí. Sin salir del mundo. No me malinterpreten. En el mundo, pero no soy del mundo. Yo estoy en el mundo para hacer sal. Por eso estamos aquí todavía y no nos han llevado al cielo. Porque tenemos una labor que hacer. Lo segundo que contiene el versículo es ser transformado por Jesús. Si tú no estás siendo transformado por Jesús, debes examinar tu vida y tu corazón. Porque tiene que haber una transformación. Eso no quiere decir que en todos es a la misma velocidad, ni que en todas las etapas de la vida es así, pero tiene que haber una transformación. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿qué? Lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que murió por mí. Ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos 12:2 señala que debemos renovar nuestro entendimiento conforme a la voluntad de Dios, y esto implica presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y esto se logra en Cristo porque somos nuevas criaturas, acorde a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Óigame bien, cuando a los romanos, Pablo les habló de esto, los judíos que oyeron esto entendían muy bien lo que era un sacrificio. Antes a Cristo se le sacrificaba, a Dios se le sacrificaba para el perdón de los pecados. Habiendo venido Cristo, ya Cristo hizo el sacrificio por todos nosotros y por eso estamos salvos. No tenemos que ir a llevar y matar corderos, no nada. Ya el Señor lo hizo todo por nosotros. Ahora Él está pidiendo que tú seas el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional. Tercero, este versículo implica participar en la misión de Jesús. Jesús nos llama a ser una parte activa testificando el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 18 dice: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo vaya sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Por eso estamos aquí, fue lo que dije al principio. Porque ellos fueron testigos en Jerusalén y en Samaria hasta el fin del mundo. Y yo creo que ya casi el mundo entero que ha escuchado el Evangelio. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que el tiempo de nuestra redención está cerca. Amén. Que no perdamos tiempo, que queda poco, es lo que estamos diciendo. Y hay muchos perdidos allá afuera. Nos estamos lamentando de las guerras, de las envidias, de todo el lío que vemos todos los días. Vamos a predicar el Evangelio porque no hay otra solución para resolver ese asunto. Un discípulo sigue a Jesús, es transformado por Él y participa de su misión. El discipulado, amadas hermanas, es un proceso continuo que implica diversas etapas del desarrollo espiritual. Nosotros tenemos que entender que la vida espiritual, todos tenemos que seguir creciendo. No importa los años, muchos o pocos que tengas en el Señor, todos necesitamos discipular y ser discipulados. Desde la hermana que se convirtió ayer hasta un viejo como yo que tiene 40 y pico por la gracia de Dios convertido. Todos necesitamos discipular
y ser discipulados. Gracias a Dios que yo tengo pastores que nos discipulan y nos jalan la oreja y la cuestión. Eso es una bendición tremenda. Y a dónde ir a llorar y llevarle y abrirle tu alma. Eso es lo que el Señor quiere, porque aquí ninguno es perfecto, todos cogíamos de algo. La vida cristiana se desarrolla también en 4 áreas fundamentales y esa ayuda mutua se puede hacer en muchos lugares, pero hay 4 lugares que son fundamentales. 1, en nuestra relación con Dios. Nuestro crecimiento espiritual depende de esa relación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Segundo lugar, segunda esfera, donde esto sucede, es la relación con la familia. Hay personas, usted no ha oído la expresión que son luz de la calle y oscuridad de su casa. No, usted es luz de su casa y de la calle, pero de su casa primero. Y en su casa hay mucho que hacer. Si son solteras, con sus padres. Si son casadas, con su marido, con sus hijos, con todo el mundo que les rodea. Hay miles de formas. Hay una relación familiar que es el primer círculo en el que tú tienes que trabajar. A veces es muy bueno estar afuera, pero es adentro la cosa. Primero, no único. Segundo, tercer círculo, perdón, es la relación con la iglesia. Aquí está mi familia y somos llamados a servir y a edificar a la comunidad de los creyentes. Y ahí yo voy a hacer un paréntesis. Estoy muy pasado de tiempo. No, está bien. Normalmente, y me pasó en estos días, la gente te dice, yo quiero servir, pero a mí no me llama para ningún ministerio. Hoy tú no eres un ministro ya. ¿Usted quiere que yo le diga una cosa? Miren alrededor ahora mismo, miren alrededor de ustedes, miren alrededor. Póngase de pie aquí las hermanas que tienen menos de 2 años de convertida. No hay. ¿Dónde están? Pónganse de pie las que son madres. Pónganse de pie las que son solteras. Pónganse de pie las que son viudas. No voy a decir las ancianas, sino las que tienen un poquito más de edad. ¿Usted quiere servir? ¿Usted quiere servir? Mire ahí el campo. No espere que lo pongan en un ministerio. El domingo próximo, cuando usted ve a alguien nuevo que usted no conoce, usted se le acerca, lo saluda y le dice, bienvenido. Qué bueno verte por aquí. ¿En qué puedo servirte? Que yo soy nuevo y es la primera vez que me invitan. ¿Y tú tienes alguien que te está predicando la palabra? Bueno, no, yo vine porque me invitaron. ¿Te puedo visitar? Eso es servir. Eso es ministrar. No hay que estar en el ministerio formado, que yo soy presidente ejecutivo. No. Tú viste una silla mal puesta, ponla bien puesta. Eso es servir. Tú encontraste un papel tirado en el piso del baño. Eso es servir. Recógelo. Tú llegaste y te ibas a parquear y venía alguien que nos visita y no tiene parqueo y tú le dices, ven, coge el mío. Eso es servir. Tú viste una hermana triste y le dijiste, perdóname que me meta en tu vida. ¿Te pasa algo, hermana? Ay, mi niño está enfermo. Dime cómo se llama él para orar por ti. Eso es servir. Laura, ¿y cómo tú te estás haciendo con todos esos niños de arriba? Estamos arrollados porque es que están pariendo demasiado rápido. Gracias a Dios. Laura, ¿en qué yo te puedo ayudar? A mí me encanta darle leche a los muchachos, digo a mí no, a ella. Eso es servir. No esperes un ministerio establecido. Tienes 1000 ministerios que hacer en todo lo que tú quieres, en tu casa, la iglesia, tu trabajo. Reúne un grupo de mujeres las que trabajan contigo. Eso es ministerio. Y ya estás sirviendo. No tienes que ponerte directora o subdirectora del ministerio de mujeres. No, no, no. Hay 20 cosas que hacer en todo lugar.
Te enteraste por la oración que la hermana tal está enferma. Yo no la conozco, pero la voy a ir a visitar. ¿Ve? Ahí está ministrando. Ah, que la hermana tal va a dar la luz. Hermana, mire, yo tengo mucha experiencia, tú eres primeriza. ¿Te puedo ayudar? Eso es servir. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Una vida de comunidad, de servicio, de interacción y de compartir la palabra de una forma práctica, vivencial y constante. Habiendo dicho eso y aterrizando un poco el avión, vamos a ver ahora una definición más rápida. ¿Qué no es, oigan bien la palabra, qué no es discipular y qué sí es discipular? Primero lo negativo. ¿Qué no es discipular? No es solo transmitir conocimiento. No es solo un programa o actividad. Esto es parte de, pero no es. Aquí deben salir conexiones a partir de lo que pasa aquí. Eso es discipular. No es solo un cuidado pastoral general. Los pastores tienen que cuidar, pero tú también. No es exclusivo de una élite espiritual. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos reales de personas que fueron discipuladas y discipularon acabaditas de convertir. Tan pronto tú conoces la palabra, ya tú tienes algo que compartir. Ahí mismo ya. Tú no tienes que ser doctora de un seminario. Comparte lo que Cristo hizo contigo. Es más, en lo personal, yo no sé los demás. Yo creo que yo fui más efectivo cuando me recién convertí que después en el tiempo. Porque era el día entero predicando lo poquito que sabía. Pero tenía el corazón lleno de una transformación que me llevaba a hacerlo. Constantemente. No a mí, al grupito entero. Eso era en todo. Hablaba de la universidad, la casa aquí, que había que callar. Que está bueno. Pero Dios usó ese ímpetu. No es exclusivo de esa élite espiritual. No es crear personas a nuestra imagen y semejanza. Y eso quiero hacer hincapié. Hay gente que quiere formar a la otra como yo soy. Cada uno es diferente aquí. Usted va a formar a la otra a la imagen de Cristo, con su carácter, con su forma de ser. Usted lo va a modelar, la va a ayudar, pero usted no quiere un clon. Que aquí hay personas que creen que yo soy la medida. Cuando tú seas como yo, vas a estar, no, cuando tú seas como Cristo. Tomando en cuenta los caracteres. Hay gente que son extrovertidas, otras son introvertidas, unas son más tranquilas, unas son más aceleradas. Cada una tiene su carácter con un propósito. Vamos a moderar la acelerada y a ponerle velocidad a la introvertida. Mire qué fácil. Modelar, discipular es modelar, es como el barro, modelar, ir trabajando. Pero tú sabes qué, que también el barro trabaje contigo, porque hay muchos que nos encanta ser maestros. No, el discipulado tiene dos vías, tú das y te dan. Cuando tú estás con alguien, también que te dé a ti porque tú no eres perfecto. El discipulado no es de una sola vía. Debemos hablar menos y escuchar más. A veces vamos donde alguien, hoy no lo escuchamos. Déjelo que hable, déjelo que exprese y hable su corazón, óigalo. A mí me es tan desagradable. Cuando yo voy donde alguien, ¿cómo tú estás? Ay, me siento un poco mal con tal cosa. No, eso lo tengo yo, tú no te imaginas. Compadre, interésese un poquito más lo que le estoy diciendo, no me diga lo tuyo, que yo no voy a hablar de lo tuyo. Después tú me lo cuentas. Tenemos que interesarnos. ¿Y qué te pasa? Dime. Ay, mi madre, yo voy a orar. Y sí, yo vi y tal. ¿Y qué te pasó con el niño y con el muchacho y tal? No. Con el niño mío que tengo yo que bregar. Y ahí entra tú y te pasa la hora hablando de ti. Hermanas, no, vamos a escucharla. Es más, la gente necesita que la oigan. Yo siempre digo que hablar cura. ¿Usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. Y a Maggie le ha pasado. Que está uno cargado con un problema así grandísimo, muriéndose. Y va donde un hermano querido, un pastor, un amigo, y le cuenta el problema. Y él no te dice casi nada y tú sales curado.
porque sacaste de tu corazón. Y te dice, vamos a orar, ven. No hay que hablar mucho, vamos a orar, ven. No sea como los amigos de Job. Escuche, transmita. Tampoco el discipulado es reservado a maestros, seminaristas o aquellos con gran conocimiento de la palabra. Cada uno en su nivel puede hacerlo, como veremos más adelante. No es solamente reunirse a tomar una taza de café con una Biblia en la mano. Eso es parte, pero no es discipulado. Discipular es andar juntas para una meta común de ayuda mutua, y esto se da en muchos contextos diferentes. Juntándose, hablándose, llamándose, orando. ¿Qué sí es discipular? Ahora vamos a ver la otra cara. ¿Qué sí es discipular? Es seguir a Cristo y ayudar a otros a hacer lo mismo a través de la palabra y el ejemplo. Es ser intencional en el traspaso de conocimiento bíblico y experiencias. Es un proceso continuo, porque siempre tendremos que deber discipular a alguien, y esto pudiera ser tanto por un tiempo limitado hasta un tiempo extendido, y puede abarcar desde el evangelismo hasta llegar a una mentoría más profunda. El discipulado es multiplicador. Tú debes ayudar a otros para que discipulen a otros. El discipulado es un proceso donde quien discipula como la que se es discipulada van de la mano, siendo enseñadas por Dios a través de la vida. Es también llevar a otras a madurar en dependencia de Dios y no de nosotros mismos. Hay gente que son dependientes de otro. No, que sean dependientes de Dios. Debido a que cada persona es diferente, cada discipulado es diferente. No hay un método. Tú tienes que adaptarlo a la necesidad de la persona que vas a discipular, entender su contexto y problemática. Discipular es mostrar amor porque implica que la vida espiritual de otro me importa. Discipular no se limita a un método, forma personal, es traspasar la vida y ayudar a otros a parecerse a Cristo. Y esto muchas veces, de muchas formas y en muchas ocasiones. A veces lo haremos con poco tiempo, un tiempo limitado. Hay personas que hay que discipularla por mucho tiempo. Hay otras que se dejan y después se toman, pero siempre estamos con alguien y alguien con nosotros. Ejemplo del discipulado del Antiguo Testamento: Moisés con Josué, Noemí con Ruth, que ya lo mencionaron, Ana, la madre de Samuel, y el discipulador supremo, Cristo. Cristo tomó 12 hombres, a los cuales yo no hubiera escogido para nada, por lo menos yo, con caracteres diferentes, impulsivos, preguntadores, a veces se cansaban, a veces no entendían. Él no, 3 años, pasándole que la vida, pasándole su vida cuando lo veían sanar a un ciego, cuando lo veían compadecerse, cuando lo veían hacer un milagro, cuando los reprendía. Eso fue lo que hizo Cristo, 3 años. Y hombres simples, sin mucho entendimiento, unos muy pecadores, unos con poca fe, porque yo digo que los apóstoles tenían poca fe, porque si hubieran tenido fe hubieran estado como Juan en la pie de la cruz. Uno que lo negó. Y cuando se volvió a encontrar con el Señor, le dijo: mira, Pedro, tú vas a seguir conmigo, pero acuérdate lo que tú me hiciste. Pedro, tú me amas. Tú sabes que te amo, Señor. Aquí hay Pedros, Juanes, Jacobos, hay de todo. Y el Señor a cada uno lo amó y a cada uno le enseñó según su necesidad. Y fue tan grande la obra que estos hombres transformaron el mundo entero con toda esa debilidad. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que tú también tienes. Por lo tanto, todos somos capaces y posibles de transformar el mundo con la obra de la palabra, del Espíritu y de Cristo. ¿Por qué Timoteo fue como fue? Por Loida y por Eunice.
pero después Pablo lo cogió y a Tito también. Susanna Wesley. Y yo puedo seguir, no de esas mujeres que están ahí, no de las que están aquí, no las voy a mencionar, pero aquí hay muchas mujeres que son mujeres que dejan huella y que dejaron huella. ¡Ay, ese quinto centenario, Dios mío! ¿Cuánto hicieron esas mujeres por esta iglesia en silencio? Orando los martes ahí por los pastores y visitando las mujeres en sus casas para alentarlas. Algunas así, pero llegaban. ¡Ay, doña Dinora! ¿Cuántas mujeres valiosas que en silencio transformaron la vida de muchas mujeres y hombres también? Porque fueron un ejemplo. Y no voy a seguir diciendo nombres para no traer unos sí y otros no. El quinto centenario abarca un paquete grande y ahí lo tienen el ejemplo. Pero ¿cuántas mujeres jóvenes aquí también han hecho una obra? ¿Cuántas mujeres casadas han hecho una obra? ¿Cuántas divorciadas han hecho una obra? Hermanas, aquí hay de todo. Damos gracias a Dios por ustedes, pero no se paren ahí, sigan adelante, porque el mundo necesita un pueblo que haga sentir que en Cristo hay una diferencia. Como dice Matt Dever, el discipulado no es simplemente algo que sucede. Requiere que decidas con ayuda de Dios trabajar para ser un canal de bendición espiritual para otros, como un aspecto de tu obediencia personal al mandato de Cristo de ir y hacer discípulos. Es mi oración para concluir que Dios permita que cada mujer de esta amada iglesia sea de aquellas que en secreto o en público, tras bambalinas o en su trabajo, en oración y con una vida que refleje su fe, sean de aquellas que, como dice el título de la charla, dejen huellas para el bien de muchos y la gloria de Cristo. Vamos a hacer un compromiso con comenzar. Mira, si te sientes mal porque tú no has discipulado, tú no sabías que era así, no te sientas mal. ¿Tú sabes por qué no? Pues ya te explicamos cómo era. Pregunta para ver cómo es. Pero lo bueno es que si faltaste por dejadez, si fue tu pecado, pide perdón ahí, Señor te perdona, eso es increíble. Ahora, después de habiendo conocido, ya tú tienes un peso. Y las que saben cómo hacerlo, enseñen a las otras. Y que Dios las bendiga, multiplique y prospere.